Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Diego Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos trayendo noticias importantes, bien, sobre el servidor pionero y por supuesto que muchos de ustedes están preguntando sobre la migración y que vamos a estar probando el nuevo KVK de 4 vs 4 que si no me equivoco es el de Desierto Perdido, es donde vamos a estar prácticamente 4 reinos enfrentándonos entre todos. Ya les voy a mostrar el mapa que estaba allí. Se suponía que iba a llegar en julio, pero se atrasó bastante. Y aparentemente el servidor pionero lo estaremos probando ahora, en estos días. En realidad para la semana que viene ya han anunciado que van a estar realizando el reclutamiento. Bien, para anotarse en esos servidores. En esos 2 servidores pioneros. Porque sí, nos han confirmado que si bien son 4 reinos que se pueden estar enfrentando en ese mapa nuevo, van a haber solamente 2 servidores activos del pionero que podrán enfrentarse entre sí y probaremos allí prácticamente las primeras impresiones y el primer contenido de este nuevo modo KVK que se ha anunciado para julio y que está muy pero muy atrasado. Bien, por supuesto, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, a que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores, a todos aquellos que lo necesiten y que les resulte de utilidad, les pueda llegar. Y bien, y ese like ayuda muchísimo al video. Y ahora, por supuesto, como no puede ser de otra forma, les voy a estar presentando al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins al mejor precio del mercado. Bien, aquí le colocas el servidor. Ahora sí, bien, colocas el servidor en el cual vas a realizar la compra, en el cual está tu cuenta. Bien, quería hacer otra cosa. Porque está el servidor 300 más o menos por allí. Lo podés escribir. Bien, eso es lo bueno. Pones, yo qué sé, 300 por ejemplo. Y ahí está el servidor 300 y listo. Acá vas a escribir tu nombre. Y acá vas a poner el número de ID. Que eso es bien fácil. El número de ID. Vamos a mostrarlo bien rapidito. Es este código porque muchos se equivocan. Bien. Y no colocan el número correctamente. Pasa mismo cuando les digo lo del sorteo. Este es el número cuenta del gobernador, es el que tienen que colocar. Y también para el sorteo que hacemos de las AP Coins. Bien, ese es el número que tienen que colocar. Una vez hecho eso, seleccionan el paquete que quieren comprar. Asegúrense siempre de comprar AP Coins. Bien, en este caso para Europa está 20,70 euros. Bien, estaba 20,75, bajó. Y te va a estar devolviendo 2,07, por lo tanto te va a quedar en 18 y algo. Bien, te queda muchísimo más barato en Eneva. Como siempre en la página oficial estás pagando, si no me equivoco, son 21 euros. Por ejemplo, para México estarías pagando 451 en la página oficial que la anuncia Age of Empires Mobile. Y aquí estarías pagando 448. Bien, vamos a cambiar la moneda para que lo puedan apreciar. Vienes acá, pones ahí. Le vas a dar, yo que sé, MX. Y ahí ya te coloca peso mexicano. Y fíjense en que está más barato. Bien. Acá le estaría quedando en 4.48. Bien. Les va a pasar que, por ejemplo, les puede quedar un poquito más alto. Ya lo he compartido. Bien, les queda en 4.50 y pico, 4.60. Pero con el 10% de cashback prácticamente se lo devuelva y le quedan 405, 404, algo así. Bien, o sea, le queda muchísimo más barato. En la página oficial están pagando 451. Así que bueno, considérenlo. Y ahora que está liberado el cashback, que prácticamente pueden realizar las compras con el saldo. Bien, con el saldo de su cuenta pueden realizar las compras. Y también están participando por el sorteo de 5 paquetes de 1999 AP Coins, bien, que se realiza todos los meses. Ya se realizó el del mes de julio, ahora estarán participando pronto. Voy a estar compartiendo el link y todo eso para que se inscriban para el sorteo de agosto. Así que bueno, la verdad que genial. Y bueno, todos aquellos que puedan comprar y que quieran participar puedan comprar también. Hacer alguna compra y todo eso, aportar, porque necesitamos llenar el pozo. Bien, el pozo con el cual
hacemos los sorteos es con el que tengo acá arriba. Bien, cuanto más dinero tenga por acá, más sorteos voy a poder hacer. Les voy a poder traer más contenidos. Bien, más sorteos para ustedes y ganar más premios. Dicho esto, vamos de vuelta al juego. Así que no se olviden de comprar en Eneba, que tienen los mejores precios del mercado, como siempre le digo. Y por supuesto, no olviden suscribirse, dar like y unirse al Discord, donde tenemos todo. También mi canal, todo eso. Bien, y seguirme en las redes sociales, como siempre. Bien. Lo otro que les iba a decir es que muchos me están preguntando sobre todo si va a venir una migración. Lo que han dicho los desarrolladores hasta ahora es que no tienen planeado por ahora hacer una nueva o abrir una nueva migración de servidores, porque ellos entienden que la migración prácticamente cambia mucho el balance del juego, todo eso, y no se puede hacer muy seguido, que ellos lo van a hacer cada tanto tiempo que lo consideren pertinente. O sea, como que se afecta mucho. Algunos servidores mueren, otros se llenan, y dicen que abrir el servidor, no sé qué, muy seguido, como que puede afectar el balance del juego. No lo veo tan así. Hay otros juegos que prácticamente tienen migraciones mucho más abiertas, y no es que el servidor o los servidores sean súper afectados. O sea, sí, van a haber algunos servidores que van a morir. Bien, que ahí ya verán los desarrolladores si esos servidores los siguen teniendo abiertos o los cierran. Pero eso ya va a depender de ellos, lo que quieran hacer. Bien, prácticamente no es un tema tampoco de los jugadores. O sea, no me tienen por qué tener preso o prisionero en un servidor, porque ellos no quieran que se cambie o se afecte demasiado el balance. Bien, eso es una tontería en mi opinión, no es justificación suficiente para no abrir la migración, pero bueno, es lo que nos dicen por ahora los desarrolladores. Y bueno, y será atendible o no lo que ellos nos estarán diciendo, pero bueno, toca esperar. Ya se han hecho sugerencias, ya se han hecho las críticas correspondientes, y bueno, ahora queda esperar si los desarrolladores deciden hacerle caso a la comunidad o si deciden ignorar y seguir con el tema adelante. Bien, no se vayan, que ahora voy a cambiar, a ver si me deja poner la imagen, así pueden apreciar el mapa, ¿no? Es la idea. No me lo está colocando, desgraciadamente. No me coloca como para poder colocar el mapa. A ver si en vez de automático pongo otro. Ahí se apareció. Foto. Esto mismo es lo que les quería mostrar. Acá tienen prácticamente la imagen. Bien. A ver si se agranda bien. Y acá prácticamente tenemos que sería servidor A, servidor B por acá abajo, servidor C y servidor D acá arriba. Bien, supuestamente es una referencia solamente, el mapa puede cambiar. Hay una zona neutral. Bien, me imagino que esta zona neutral va a ser tipo de guerra, o sea, vamos a poder construir. Eso es lo que habíamos especulado la otra vuelta, o sea, la otra vez, cuando se había filtrado por primera vez este mapa y este nuevo KVK. Bien, se supone que no es oficial todavía el nombre, por ahora lo llaman Desierto Perdido. Veremos cómo se termina llamando el evento. Y bueno, se supone o especulamos que seguramente tendremos que construir. Estaría bueno que el servidor tenga sus banderas y todo eso, o las alianzas, o quién sabe cómo se va a organizar bien el mapa y esto. Bien, el territorio no sabemos. Pero que podamos construir banderas, y en base a eso tendríamos que atacar a estas otras alianzas o a estos servidores en realidad, y bueno, a avanzar poco a poco. No sabemos si esto va a estar tapado, o si van a haber pases de montaña o pases de nivel o fortalezas, o qué va a haber por acá y podremos pasar o no. Habrá que ver eso. O sea, acá no se aprecia nada, pero seguramente va a haber alguna forma de entrar. Dice zona neutral, pero debería ser una zona de combate donde podamos pelear con todos.
estaría bueno que se abran primero esto, tipo el reino, ¿no? Se abran los de acá, podamos pelear en esta zona, combatir, dándonos con todo. Bueno, encerrarías al reino, que va a esperar seguramente poder hacer una alianza con estos otros dos servidores, con alguno de ellos, lo mismo. Y decir, bueno, el D le está ganando al C. Y se termina aliando con él, ponerle que el B le gana al A, dice, bueno, me alío al otro, y bueno, este viene a atacar y así. O sea, el que esté encerrado se puede aliar con el otro adversario e intentar salir y molestar. Bien, por ejemplo, tenés, no sé, el C tiene controlado de este lado y cuando se abra prácticamente para pelear con el servidor A, por ejemplo, el otro servidor salga a molestar y a presionar por atrás, y se vayan haciendo tipo de estrategias y esas cosas. Bien, se pueden dar alianzas, traiciones, guerras, de todo un poco. Puede dar para bastantes cosas muy entretenidas que hasta ahora en el juego no hemos visto y que es muy necesario. Bien, este tipo de KVK, como es Expedición Dorada y todas esas boludeces, con todas esas cosas hasta ahora, la verdad que son bastante aburridas en mi opinión. Y por lo tanto, el tener un KVK más así, con territorio, un nuevo mapa, que podamos pelear, combatir y darnos con todo, hacer nuevas estrategias, alianzas y todo un poco, bien, está bueno, está genial. El tema de las temporadas y todo eso, la verdad que ya aburre. O sea, el juego necesita algo fresco y esto es algo que va a traer fresco. Luego, bueno, el servidor que logre dominar, o sea, o entrarán 2 servidores o 4, o los servidores que puedan entrar, bien. Y acá en el medio se van a dar con todo y bueno, ahí será el último combate y ver quién domina la zona central. Me imagino que habrá un edificio principal o algo por el estilo, o quién sabe, todavía no sabemos mucho. Ya lo veremos en el servidor pionero que estarán reclutando la semana que viene y estaremos viendo todo ese contenido. Bien, acá tenemos algunas cosillas que dice, bien, se va a estar abriendo la la zona de batalla, es tentativo, no sé, no nos dice muchas cosas. Finales de julio, en realidad ya se atrasó porque estamos en agosto. Bueno, no tanto, pero se atrasó. Sí, vamos a hacerlo más o menos a mediado. Bien, acá te dice 3 o 4 servers, en realidad tiene que ser 4, o sea, prácticamente. Entrar a un nuevo mapa, competir con otros de otros servidores. Y está en este nuevo modo de batalla o algo así. Vas a tener recursos adicionales. Aparentemente podremos, no sé, yo no entiendo mucho ahí, pero alguien que entienda mejor el inglés, es como que vas a poder construir banderas o algo por el estilo. Bien, territorio de alianza, me imagino, o del servidor, habrá que ver. Y tenemos que reclamar la zona central. Ese es el objetivo final. Así que bueno, tiene buena pinta. El mapa es un ejemplo, bien, es una referencia. Veremos qué cambia y cómo lo han diseñado al final. Ojalá que lo hagan mucho mejor 4 servidores que tengan esos mapas así. Y bueno, ya la semana que viene nos apuntaremos y bueno, a ver qué vamos viendo más adelante. Y les traeremos todo ese contenido del juego que estará llegando muy pronto para que ustedes lo puedan ver de primera mano. Y por supuesto que puedan disfrutarlo. Bien, voy a tratar de achicar porque creo que se me cortó un poco la imagen. Bien, ahí estaría el mapa. Y esto sería lo otro. Bien, tenemos todo prácticamente. Todo está ahí. Así que toca esperar. Bien, esto es todo lo que se viene. No olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y por supuesto hacer tus compras en Eneba, que eso ayuda muchísimo al canal, porque es el que nos patrocina, bien, y es el que nos permite hacer los sorteos donde les estoy dando 5 paquetes de 1999 AP Coins a los afortunados que van a ir ganando. Tratamos de hacerlo todos los meses. Si el pozo se sigue llenando, que aproximadamente necesitas unos 100 y pico de dólares o euros por ahí, bien, para poder comprar los paquetes. Si seguimos llegando a ese pozo, bueno, vamos a poder seguir sorteando. Si no llegamos a los pozos, no voy a poder hacer los sorteos. Así que dependo de ustedes
Bien, si quieren participar, se anotan cuando esté abierto nuevamente para agosto en el sorteo. Estoy todavía entregando poco a poco los premios de julio, así que tengan paciencia. Bien, ya en estos días estaremos haciendo eso. Muchas gracias por todo, hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juego.